Bueno, buenos días para los que no había podido saludar. Buenos días, profe. Bueno, recuerden que sobre estos temas es la tarea y la prueba corta, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con el primero entonces. El tema es hallar la pendiente y la ordenada al origen de una recta dada su ecuación en la forma y igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, este tema es muy sencillo. Nos dice que la fórmula general de una ecuación lineal o una función lineal, mejor dicho, es esta que tenemos acá. Y igual a mx más b. ¿Sí? Y nos piden encontrar en este caso la pendiente y la ordenada al origen. La ordenada es decir, el lugar donde intersecta el eje Y. ¿Sí? Entonces nos dan nuestra ecuación. Nos dicen que Y es igual a x más 5. ¿Sí? ¿Quién es el valor de la pendiente, por decirlo así? El valor de la pendiente es m. Y el valor de la ordenada es b. Ordenada. Entonces, en este caso, ¿quién es m y quién es b? ¿Quién me podría decir? A ver. Esta es la fórmula general. Entonces, m es el número que acompaña a la x. Y b es el número que está solito. En esta ecuación, ¿qué número acompaña a la x? 5. 1. El 1. ¿Verdad? Muy bien al que contestó. Aunque no se vea, ahí hay un 1. ¿Verdad? Entonces el valor de la pendiente en este caso es 1. Y el valor de la ordenada, es decir, en el origen, ¿cuál sería? El número 5, ¿no? En este caso es 5. ¿Verdad? Así de sencillo. Únicamente identificar quién es la pendiente, es decir, el valor de m, y quién es el valor de las ordenadas, que en este caso es b. En este caso fue 5. ¿Verdad? ¿Alguna duda con este tema? No, profe. Muy bien. Veamos otro ejemplo entonces. Lo mismo. Debemos de hallar m y b. Entonces la fórmula general es y igual a mx más b. ¿Quién sería el valor de la pendiente acá? O el valor de m. ¿Qué número acompaña a la x? 1. ¿Verdad que el 1? No. M no. Para empezar, ¿será que aquí hay x? No. No hay. Entonces, ¿cuál es el valor de m? 0. 0. ¿Verdad? ¿Por qué 0?
Porque no hay M. Quiere decir que el número que acompaña es 0, ¿verdad? Ni siquiera existe la X. En el caso anterior, sí teníamos la X, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí, aunque no se vea, hay un 1. En este caso, la X ni existe, ¿verdad? Entonces, quiere decir que M es 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es el valor de B? Cinco medios. 5 medios, ¿verdad? El número que sí está ahí, que en este caso es 5 medios. Entonces, si la X no aparece, quiere decir que la pendiente es 0. El valor de la pendiente en la gráfica es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera aparece la X. Y el valor de B, pues el número que sí aparece. B puede ser positivo como puede ser negativo, ¿verdad? ¿Alguna duda con este tema? No, profe. No, profe. No, profe. Continuemos entonces. Este también está muy fácil. Dice hallar intersecciones de una función no lineal dado su gráfico. Entonces veamos. El gráfico de una función aparece a continuación. Dar todas las intersecciones en el eje Y y las intersecciones en el eje X. Es decir, en qué momento se intersecta con el eje X y con el eje Y. Recordemos que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical, ¿verdad? Acá tenemos menos Y y a la izquierda tenemos menos X. Entonces, ¿cuáles son los intersectos? Es donde se toca línea con línea. Veamos, en X, ¿en dónde intersecta con X? En el menos uno. En menos uno. ¿En? Menos Menos 1. uno. Menos uno. Muy bien. En menos 1. Aquí. Voy a marcar con rojo. Acá. A eso se le llama intersecto con el eje X, porque es donde se toca con el eje X. ¿Sí? Bueno, ¿habrá otro intersecto en el eje X? Puede hacer que una gráfica se intersecte con el eje X más de una vez. Puede intersectarse 2, 3 veces, dependiendo del tipo de gráfica. Igual con el eje Y. En este caso, únicamente una vez, ¿verdad? Veamos entonces. En el eje Y, ¿en qué momento se intersecta? Menos 2. Menos 2. Muy bien, gracias. Pues quiere decir que el intersecto del eje Y es menos 2. Como les repito, puede ser que se intersecte más veces. Díganle a Daniel que intente, porque directamente con el link. Bueno, profe, ahorita lo aviso. Bueno, ¿alguna duda entonces con los intersectos? No, profe. No, profe. No. Veamos esta otra gráfica entonces. A ver, ¿quién estará por acá? Por favor, las cámaras, jóvenes. A ver, José Alejandro. ¿Cuáles serían los intersectos aquí en el eje X? Menos 2 y 0. ¿Los dos? ¿Qué otro, perdón? 0. 0, muy bien. Tiene dos intersectos, ¿verdad? En menos 2
y en 0. Ahora veamos en Y. Gracias, Alejandro. En Y, veamos Jennifer. Yesenia. ¿Cuáles serían los intersectos en Y? ¿En qué momento se choca con el eje Y? ¿No? A ver, Raúl. No hay ninguno, creo. No hay ninguno, dice Raúl. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿En Solo el 0, cero. profe? ¿En el Solo en 4 el cero. o en el ¿En cero? 0? En el 0, muy bien. En el 0 es donde se toca. Eso. ¿Sí? Porque en el 0, recuerden que ese 0 es tanto de X como de Y. ¿Verdad? Pues acá vemos ya la diferencia. El anterior tenía un intersecto cada uno. Uno en X y uno en Y. Ahora acá encontramos que X tenía 2 y Y tenía 1. ¿Verdad? Posiblemente otro tipo de gráfica, los dos tengan 2 o incluso hasta 3 intersectos. El tipo de gráfica. ¿Dudas con los intersectos entonces? No, No, profe. profe. No, profe. Bien. Vamos a... ¿va? Y el tema se llama hallar donde una función aumenta, disminuye o es constante dado su gráfico. Entonces acá tenemos una gráfica que recorre a lo largo del plano cartesiano y lo vamos a ir analizando por tramos, ¿sí? Entonces, el primer tramo, por decirlo así, o la primera porción de gráfica es del punto A al punto B. ¿Qué pasará en este punto? ¿Será que aumenta, es decir, que sube? ¿Será que es constante, es decir, que se mantiene? ¿O disminuye? Disminuye quiere decir que baja. A ver, Emily. Aumenta. Gracias, Javier. En este caso, aumenta. A ver, Eddie, en el siguiente tramo, de B a C, ¿aumenta, es constante o disminuye? Disminuye. Disminuye, muy bien. Veamos el siguiente tramo. Fernanda, de C a D, ¿qué pasa en ese momento de la gráfica? Es constante. Muy bien, gracias. Es constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni sube ni baja. Se mantiene. Y en el último espacio, a ver, Aarón. Aarón, ¿dónde está? Muy bien. Veamos, Sebastián. ¿Qué pasa en el último? Sebastián y Aarón. Disminuye, profe. Disminuye, gracias. Sí, profe. Bueno, ¿dudas con este tema? Fácil, ¿verdad? Sebastián Gamboa. Bueno. Veamos acá entonces nuevamente la gráfica. ¿Qué pasa en el la primera porción? Jennifer, ¿aumenta, disminuye o es constante? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Disminuye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, disminuye. Gracias. En el siguiente, Gabriela, de B a C. Constante. Muy bien. Es constante, ¿verdad? De C a D. A ver, Héctor, de C a D, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta, muy bien. Y por último, de D a E. A ver, Laura.
De D a E, ¿qué pasa? Es Bien. Constante, quiso decir, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Todavía hay alguna duda con este tema? no, profe. No, profe. Aumenta cuando va hacia arriba. Disminuye cuando va hacia abajo y es constante, que es que ni sube ni baja. Se mantiene. Bueno, y ahora vamos a ver cómo, ya vimos algunas funciones, cómo se comportan las gráficas y demás. Entonces ahora vamos a ver cómo poder graficar una función cuadrática. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos cómo resolver una ecuación cuadrática? El día de hoy vamos a ver cómo graficar una función cuadrática, es decir, una función que está formada por una ecuación cuadrática, básicamente. Entonces, para eso, debemos de construir una pequeña tabla. Oh my God. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a construir una pequeña tabla. Y le vamos a asignar valores a X. Y para encontrar el Y, vamos a colocar nuestra función o ecuación. ¿Qué valores le vamos a colocar a X? Fácil. Le vamos a colocar los valores desde -2 hasta 2 positivo. Estos valores son arbitrarios, es decir, que yo decido colocarlos. Algunas personas prefieren comenzar desde -3 hasta 3 positivo. En este caso, yo voy a comenzar solo de -2 a 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir los valores que tengo. Entonces, en lugar de X, voy a escribir cada uno de los valores que aquí escribí. Voy a escribir 2 por -2 a la 2. 2 por -1 a la 2. 2 por 0 a la 2. 2 por 1 a la 2. Y 2 por 2 a la 2. ¿Sí? ¿Qué hice entonces? Sustituir. Es decir, cambiar los valores que en lugar de X, los que tengo en azul. ¿Verdad? Eso hice ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, Por el profe. momento, no. Bueno, pues ahora realizamos eso con nuestra calculadora. O lo podemos hacer a mano también, pero si alguien quiere usar su calculadora, pues puede hacerlo. Pero todos terminan en positivo, ¿va? Sí, exacto, muy bien, Aaron. Todos terminan positivos. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado un número negativo se vuelve positivo o su resultado es positivo. Entonces, para los que tienen calculadora ahí a la mano, vámonos haciendo. 8. -2 entre paréntesis a la 2 Es por 8, 2, profe. 8. Bien, gracias por 2. la respuesta. No sé si se va. 8, 2, 0, 8. Oh, bueno, 2. ¿Cuál sería el segundo resultado? 2. -1 al cuadrado nos va a dar 1. Por 2, 2. Siguiente. 0. 0. 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Siguiente. 2. 2. 2. Y el último. 8. 8. Ah, caray. Muy bien. Y ahora buscamos las parejas. ¿Qué parejas nos quedaron? Esta va a ser la pareja -2,8. Esta es la pareja -1,2. Esta es la pareja 0,0. Esta es la pareja 1,2. Y esta es la pareja 2,8. ¿Sí? Es decir, la pareja ordenada, las coordenadas. Y ahora vamos a
recordar cómo buscar en el plano cartesiano esas parejas. ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos quedaría la primera pareja? Recuerden que el Menos número 2x. menos 2 en X, ¿cuánto en Y? 8. 8. 8. Quiere decir que ese punto va a estar acá. ¿Sí? Porque hay menos 2 en X y 8 en Y. ¿Sí? El primer número siempre se busca en X y el segundo en Y. ¿Cuál sería la siguiente pareja entonces? Menos 1x. Menos 1. ¿Y cuánto en Y? 2. 2. 2. Entonces, menos 1 en X, 2 en Y. La siguiente. 1 en X y 2 en Y. No, falta No, 1. 0. 0, 0. 0,0. 0, 0 que es en medio. Ese siempre va a ir en medio, ¿verdad? Bueno, siguiente. 1 en x. 2 2 en Y, En Y. 2 en y. 2 en X y 8 en Y. Y 1 en Y. Así 2 en X y 8 en Y. Sí. Bueno, ahora unimos los puntos. Y de esta manera nos tiene que quedar la gráfica. En este caso, como es cuadrática, esta es la forma que debe de tener una gráfica, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Y esta gráfica, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién sabe el nombre? Creo que es alguien que ha hecho el tema. ¿Cómo se llama este tipo de gráficas? Parábola. Una parábola. Muy bien, este nombre recibe parábola. ¿Sí? Profe, ¿Qué manda? una pregunta, ¿de dónde sacó los? Es que esa parte no le puse tanta atención, pero ¿de dónde sacó los números que están debajo de la X? Eso nosotros los colocamos a elección. Pues se puede decir que siempre van a ser esos. Bueno, gracias. De menos 2 a 2. Siempre, utilicemos siempre esos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, entonces una parábola, en este caso, es una parábola positiva o creciente. ¿Por qué? Porque va en dirección hacia arriba. ¿Sí? Cuando nos queda hacia abajo, es decir, invertida, decimos que es una parábola negativa o decreciente, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Bien. Veamos acá entonces. Tenemos esta otra. Lo mismo. Una función cuadrática. X cuadrado menos 4. Y debemos encontrar su gráfica. Para eso vamos a usar una tabla. Vamos a asignar valores a X. Y los Y los vamos a encontrar como X cuadrado menos 4. Dijimos que siempre vamos a utilizar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Al sustituir, nos quedaría acá menos 2 al cuadrado menos 4. Acá nos va a quedar menos 1 al cuadrado Profe, menos 4. ¿Qué manda? solo una pregunta. En el caso que, digamos, quisiera usar hasta menos 3, lo único que cambiaría es que fuera más larga la operación. Así es. Y la gráfica va a quedar más para arriba o más para abajo. Pero no afecta en nada. Ya, gracias. Muy bien. Entonces acá nos va a quedar 0 al cuadrado menos 4. 1 al cuadrado menos 4. Y 2 al cuadrado menos 4. Sustituyendo todos los valores. Bueno. ¿Quién me podría decir el resultado de la primera entonces? 0, creo. 0, ¿verdad? Sí, a mí también me da 0.
Sí, profe. 0. Porque menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. El siguiente, ¿cuánto da? Ay, Menos 3, me dieron. Menos 3, muy bien. Menos 1 al cuadrado da 1. 1 menos 4, como el 4 es mayor, se copia el signo del mayor y se resta. Menos 3. menos 3. El siguiente, Menos 4. Menos 4. 4. sí, el que está chateando ahí por WhatsApp web. Menos 4, ¿verdad? El siguiente, ¿cuánto da? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Y el siguiente? 0. 0, 0. ¿verdad? Sí, sencillo. ¿Sí? ¿Qué parejas tuvimos entonces? Menos 3 y 0. Menos 2, 0. Menos 1, 0. 0, menos 4. Perdón, el anterior no era 0, ¿verdad? Menos 3. Era menos 3, sí, gracias. Bueno, acá nos va a quedar 1, menos 3. Y el otro nos va a quedar 2, 0. Muy bien. Y ahora debemos de marcar los puntos. A ver, a ustedes que les gusta rayar la pantalla. A ver, Sebastián, márqueme ahí el primer punto. ¿Ya te cacharon, Sebas? Yo que le iba a rayar. Pero no rayar, va, solo vamos a marcar los puntos. Ah, ¿Dónde es, profe? El primer punto, que es menos 2, 0. Pues O dígame dónde lo coloco. menos 2 está acá. En esta parte de acá. Hombre, pero ¿por qué hizo una raya? No sé, es que no me deja. Solo es un puntito. Es muy pequeño el punto. Bueno, a ver, hagámoslo acá entonces. Fallamos. Es menos 2, 0. Como y es 0, es decir que el punto queda sobre la línea, porque no se mueve ni hacia Ahí arriba lo ni puse hacia yo, profe. No, usted lo puso hasta arriba. No. no entendí esa parte, profe. ¿Qué manda? No Como entendí y esa es parte. 0, vean, si hubiera sido menos 2,3, por ejemplo, buscamos menos 2,3. Si hubiera sido menos 2, menos 5, por ejemplo, buscamos menos 2 y menos 5. Pero como en este caso es menos 2,0, no se mueve hacia ningún lado. Queda sobre la línea horizontal. Ya. ¿Ok? Bueno. Siguiente. ¿Dónde nos queda? Menos 1, menos 3. Menos 1 en X. Menos 3. El siguiente, ¿dónde queda? En medio. 0, menos 4. 0, menos 4. Acá. El siguiente. 1, menos 3. ¿Qué va a ser acá? ¿Cuál otro? Y 2,0. 2,0. Es decir, aquí, ¿verdad? Unimos esos puntos. Y nuevamente nos quedó una parábola positiva. Es decir, creciente porque va hacia arriba. ¿Alguna duda? Profe. ¿Seguros? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Sí. Así, pero ese es de Alex. ¿Qué pasó? La meta es los 20 temas, son los 20 temas de la semana. Sí, durante la semana. Bueno. Gracias. Bueno, ¿alguna duda entonces? No.
Hola, profe. Ah, no, no. Sí. Byron. No, es que tenía el micrófono activado. Pero no. Vamos a continuar entonces con este último ejemplo, esta última gráfica. ¿Sí? Traten de hacerla y si alguien ya tiene su gráfica, la puede colocar en la pantalla para que nosotros la podamos dibujar acá. ¿Sí? 5 minutos para hacer eso. Si se corta, debemos de volver a ingresar con el mismo link, por favor. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ya casi. Profe, una pregunta. Ahí sería 4 paréntesis menos 2 al cuadrado. ¿Cómo así? 4. Paréntesis menos 2 al cuadrado. No. No. ¿Cómo? Sería menos, que es el menos que está aquí afuera, menos Ajá. 2 al cuadrado, más 4. Ah, Así quedaría. gracias, profe. Voy a terminar la reunión. Por favor, se conectan inmediatamente para poder continuar. Bueno, profe. Ok, profe. Bueno.
para cómo eran las operaciones para hacer el cuadro. Buenas. ¿Cómo así? ¿Cuál cuadro? El cuadro para hacer la parabólica, para hacer la parábola. O sea, El plano cartesiano. el plano cartesiano. Sí, es. Ahorita se lo muestro. Ok, perfecto. Buenas noches, profe. Profe, usted había dicho que era menos 2 al cuadrado más 4, ¿no? Así es. Ah, bueno, gracias. Profe, y es que a veces yo me perdí en esa parte. ¿Cómo es para que no me confunda? O sea, Me acabo para de hacer dar esas cuenta que operaciones. es el único que tiene el uniforme del colegio. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, Sebastián? Que me acabo de dar cuenta que Héctor es el único que tiene el uniforme del colegio. ¿Y qué tiene de mal? Bueno, ¿Profe, no habían pero- dicho que había que ponerte el uniforme? ¿O era mentira? Bueno, veamos. Continuemos después platicando. Ok. Tenemos que hacer nuestra tablita, ¿verdad? Entonces tenemos X, Y, igual a menos X cuadrado más 4. Si se dan cuenta, ese menos es el que cambia todo. Ahorita vamos a ver por qué. Valores para X, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces acá nos va a quedar, hemos dicho menos, ese menos es parte de la función, de la fórmula, por decirlo así. Entonces menos 2 al cuadrado, más 4. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Menos 1 al cuadrado, más 4. Siguiente. Menos 0 al cuadrado, más 4. Menos 1 al cuadrado, más 4. Menos 2 al cuadrado, más 4. ¿Sí? ¿Qué hicimos ahí únicamente? Sustituir. Tengo un chat. Risa, dice Sebastián. No sé por qué. Bueno. ¿Cuánto les dio la primera? A mí me dio 8. Y me dio. A mí me da 0, profe. La primera da 0, profe. Bueno, para mí. Muy bien, tenemos 3 respuestas diferentes entonces. A alguien le dio 8, a alguien le dio 6 y a alguien más le dio 0. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto les dio a los demás? La respuesta correcta es 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Si le vamos al cuadrado menos 2, nos va a dar 4, ¿verdad? Como tenemos un menos afuera, más por menos 4. Más 4, 0. ¿Sí? No sé si quedó clara esa parte o la vuelvo a explicar. ¿Vuelvo a explicar, profe? Sí, profe. Va. Vean, pues tenemos menos, voy a hacer acá aparte. Menos 2 a la 2 más 4. Menos, ese menos sigue estando ahí. Menos 2 al cuadrado nos va a dar 4 positivo más 4. Menos por más para eliminar el paréntesis. Menos 4 más 4. Y eso nos va a dar 0. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría la siguiente entonces? Muy bien. 3.
¿Será que 3? Bueno, Sí, de 3. ¿Verdad? Muy bien. Por lo mismo. ¿Cómo quedaría la siguiente entonces? 4. 4. Siguiente. 3. 3. 3. Y el último, 0. 0. Muy bien. Iba siguiéndola. ¿Sí? ¿Cuáles serían las parejas entonces? La primera sería Sea 0, menos menos 2. 2, perdón, 3, menos 1. no, menos 1, Ah, 3. ok. 0,4. 0 menos 4,4. Ay. Siguiente. Y 1,3. Y el último, 2,4. 2,0. Ah, 4. perdón. 0, ¿verdad? 0, profe. Por escuchar a Héctor me confundí. Perdón, profe. Tomás. Bueno. Ahora buscamos los puntos. El primero, menos 2,0. Ya dijimos que como y es 0, siempre que y sea 0, el punto se queda sobre la línea, ¿verdad? Siguiente, menos 1,3. Acá. Siguiente nos va a quedar 0,4. 0 en X, 4 en Y. Siguiente, 1,3. 1,3. Y el último, 2,0. Acá. Pues en este caso, nos quedó una parábola negativa, es decir, hacia abajo. ¿Cómo identificamos que una parábola nos va a quedar hacia abajo? Antes de empezar a resolverla, si nosotros observamos que antes del x al cuadrado tiene un menos, automáticamente nosotros ya sabemos que la parábola queda hacia abajo, ¿sí? Si ahí no hay signo o es positivo, va a quedar hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá, si nos hubiera quedado hacia arriba y nosotros observamos que aquí está el menos, quiere decir que algo hicimos mal, ¿verdad? Siempre que inicie con menos, la parábola va a quedar hacia abajo, decreciente en este caso, negativa, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces recuerden que en base a esto, ustedes pueden resolver su tarea el día de hoy, o tal vez alguien ya la hizo, ¿verdad? Posiblemente no se esperó hasta la clase, también se puede, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más dudas. Les repito, por favor, hay jóvenes que llevan mucho tiempo sin entrar a su plataforma Alex. De ahí va a salir la zona. No se confíen, por favor, porque ya vieron el bloque pasado, no, a algunos no les fue muy bien, ¿verdad? Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta, aprovechen. Todavía hay hoy jueves, viernes y el fin de semana. Todavía hay tiempo para ponerse al día de esta semana, ¿verdad? Lo de la semana pasada, pues, ya pasó. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Muy bien, por favor. Última vez que permanecen sin cámara. A partir de la próxima clase, los que no tengan cámara, los voy a estar sacando de la clase, ¿sí? Solo hay una persona que sé que no tiene cámara. Con él sí no hay problema, pero todos los demás sí tienen cámara. Yo, profe, no tengo cámara. Bueno, ¿dudas entonces, jóvenes? Pueden preguntar. ¿No? Profe, yo tengo una, pero no es con respecto al tema, sino es con Alex. ¿Por dónde tendría que ir en Alex, profe? Ahorita estamos trabajando el módulo 3. Ok, gracias, profe.
tendríamos que llevar Solamente. esta semana 40 temas. 20 de la Ok, semana pasada y 20 de esta. Ajá. Ok, gracias, profe. ¿No otra duda? No, profe. Profe, Sí, dígame. fíjese que a mí me faltan 3 temas, pero hay uno que en sí yo lo pongo, o sea, bien, pero la plataforma me lo saca mal y ya supuestamente me sale en mi explicación y me sale igual como yo lo había puesto, no sé por qué está así. Tal vez me lo manda. No. Ajá, va. ¿Alguien más? ¿Cómo van los demás? Hay unos que ni han abierto su plataforma desde el bloque pasado, ustedes. Se les olvidó que existía Alex. Lo dejaron. Hay unos desde el 20 de junio. Por 2. Bueno. Entonces, gusto saludar a los jóvenes, se cuidan mucho. Allá hacen su tarea. Pasen feliz día. Cuidan mucho. Adiós, Gracias, profe. profe, igualmente. Saliendo. Como dijo Vladimir. Gracias, profe, igualmente. Que tenga feliz día. Provecho, profe. Se cuidan. Provecho. Van a desayunar. Adiós, profe. Me estoy muriendo del hambre.